la sesión que nos corresponde ahora, o el grupo de sesiones que nos corresponden, son las que están enfocadas a lo que es el I+C. ¿Qué es el I+C? Es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el establecimiento de controles. Ahora, vamos a verlo por partes para que ustedes me puedan entender mejor, para que no sea tan confuso. Entonces vamos a ver primero lo que son los conceptos, ¿no? Lo más importante, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es un I+C, ¿no? Que el I+C es importante y de seguro ustedes lo saben porque han visto que hay muchas empresas que piden profesionales con conocimientos en esto, ¿no? En la identificación de peligros, ¿no? La evaluación de riesgos y los controles, ¿no? Ahora, hay una confusión porque a veces las personas creen que el I+C es igual a la matriz, ¿no? Es un equivalente a la matriz que nos ayuda a evaluar los riesgos. En realidad no es así, ¿no? El I+C es todo un proceso de la gestión de riesgo, ¿no? Este proceso va a tener sus etapas, cuáles van a ser las mismas que están acá, ¿no? Las que están en este esquema. La primera etapa va a ser siempre lo que es la identificación del peligro. Bueno, antes de eso hay una etapa y lo vamos a explicar, pero estas son todas las etapas que corresponden al proceso de gestión de riesgos y esos conocemos como lo que es el I+C, ¿no? El I+C no es una matriz. El I+C, la matriz de evaluación de riesgos, nos ayuda a evaluar el riesgo, nos ayuda a realizar una de las etapas del I+C. Cuando les pregunten qué es I+C, ustedes respondan lo mismo que como su nombre lo dice, ¿no? Identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el establecimiento de medidas de control. Ahora, ¿por qué nosotros aplicamos I+C? El I+C, y por qué es necesario en las empresas, porque recuerden que todo proviene de una exigencia legal. ¿Cuál es la exigencia legal? Nosotros tenemos una ley que ya se mencionó antes de hacer esta sesión, ¿no? Al inicio de las sesiones, es la ley 29783 y su decreto supremo, que es el 005-2012 TR, ¿no? ¿En qué artículo se encuentra? Ahí está la información en donde ustedes van a poder verificar que la ley nos pide desarrollar un I+C, ¿no? ¿Por qué es tan importante el I+C? Todo lo que está relacionado a seguridad y salud en el trabajo tiene como columna vertebral el I+C, identificación de peligros, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a armar, una vez que ustedes arman su I+C, una vez que ustedes ya tienen su I+C, le pueden colocar fechas de las actividades, fechas de las medidas de control, bueno, lo que van a hacer, ¿no? Para controlar los riesgos, desarrollan los demás documentos y finalmente ya tienen su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero siempre se parte del I+C. El I+C es una de las partes más importantes de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en sí de toda la seguridad y salud dentro de su empresa, ¿no? Es por eso que es tan fundamental y es por eso que hoy en día se exige a profesionales que tengan conocimientos en estos temas, ¿no? Sin duda esta va a ser la sesión más importante dentro de todo el temario que vamos a ver. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, el I+C es una columna vertebral de todo el sistema. Nuestro sistema es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué desarrollamos el I+C? Bueno, obviamente para asegurar de que se han controlado todos los riesgos, por lo tanto mi trabajador ya no va a estar expuesto a esos riesgos, ya no va a estar expuesto a ningún peligro y por lo tanto va a estar protegido, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? El gobierno establece medidas para disminuir lo que es de repente la inseguridad, ¿no? Establece medidas de seguridad que están relacionadas con la seguridad ciudadana, ¿no? Eso ya no es seguridad en el trabajo, sino seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros vamos a desarrollar medidas y eso nos van a permitir, esas medidas nos van a permitir disminuir la exposición de nuestros trabajadores, por lo tanto disminuir los accidentes, disminuir los incidentes, disminuir las enfermedades ocupacionales. Entonces todo eso parte de el I+C. Prácticamente toda la disciplina se resume en eso, ¿no? Y bueno, también en las normativas que nos ayudan a aplicar
todo estos conceptos, ¿no? Estos conceptos asociados tanto a seguridad como a salud, porque recuerden que si no hubiese normativa, muchas empresas estoy segura que no aplicarían estos conceptos dentro de su organización, ¿no? Porque lamentablemente todo parte de la obligación, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos obligan a hacerlo a veces, ¿no? No hay una conciencia y no hay una cultura de prevención de riesgos. Ahora, vamos a ir por partes. Primero vamos a ver los conceptos. ¿Por qué son necesarios los conceptos? Los conceptos son necesarios para poder aprender más de un tema, para poder entender un tema. No sé si alguna vez ustedes han estado leyendo un libro, ¿no? Y bueno, han encontrado conceptos un poco ambiguos, ¿no? Conceptos difíciles, conceptos que no entienden. Entonces ustedes han recurrido a un diccionario para saber de qué se trata, ¿no? Porque si no, no pueden continuar la lectura, porque si continúan la lectura no van a entender una parte, un párrafo de todo lo que están leyendo, ¿no? De la misma forma, como el proceso que ustedes hacen para entender esa lectura, ese libro, ¿no? Igual nosotros necesitamos, para comprender ese tema, necesitamos conocer los conceptos básicos, ¿no? Los conceptos que van a ver durante todo el proceso de un IPRC, ¿no? Los más importantes y los que les van a servir. ¿Por qué? Porque de repente alguien, su supervisor o la persona que es superior a ustedes, ¿no? Su jefe de repente les pide realizar un IPRC, ¿no? Les pide identificar un peligro, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo van a saber identificar un peligro si ustedes no saben qué es un peligro, ¿no? Entonces, va a ser fundamental entender cada concepto relacionado a lo que es IPRC. Y por eso vamos a ver primero los conceptos, luego vamos a ir viendo cómo es que se dan los otros procesos, ¿no? Cada proceso, de la identificación de peligros hasta lo que es el establecimiento de medidas de control. Ahora, ¿qué es un peligro? Bueno, nosotros siempre estamos expuestos a distintos peligros, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros de repente estamos por una calle, ¿no?, oscura, y de repente vemos que alguien detrás de nosotros está corriendo, ¿no? Y esta persona que está corriendo en nuestra misma dirección parece tener algo brillante, ¿no? Como si fuese un objeto punzocortante, ¿no? Inmediatamente nosotros vamos a acelerar nuestro paso porque vamos a considerar a esa persona un peligro, ¿no? Nosotros estamos expuestos a innumerables peligros, ¿no? Pero en el caso de IPRC, estos peligros van a estar relacionados a lo que es la actividad laboral, ¿no? Al trabajo, ¿no? Cuando tú estás trabajando, ¿a qué peligros estás expuesto, ¿no? Por ejemplo, una persona que está trabajando a 30 metros por encima del suelo, ¿no? 30 metros sobre el nivel del suelo. Entonces, esta persona va a estar expuesta a un peligro, ¿no? Algunos dicen que el peligro puede ser la caída, ¿no? Pero en realidad el peligro no es la caída, eso sería el riesgo. El peligro viene a ser la altura, ¿no? Ahora, por eso vamos a entender lo que es primero peligro, luego lo que es riesgo, rápidamente, para que ustedes me puedan entender las siguientes sesiones de cómo es que vamos a realizar los ejercicios. Y bueno, como concepto aquí está, ¿no? Lo pueden bueno, anotar, o en las diapositivas que ustedes van a adquirir ya están los conceptos, ya está todo esto, ¿no? Entonces no es necesario. Pero recuerden bien esto: el peligro va a ser toda fuente, situación o acto humano con la capacidad potencial de causar daño a la persona o entorno, o a su entorno, ¿no? Ese es un concepto, es uno de los conceptos que más me gusta, porque engloba todo lo que va a definir a un peligro y nos ayuda a identificar más fácilmente, ¿no? Porque si de repente ustedes ya han elaborado un IPRC, de seguro han tenido el problema de identificar un peligro. ¿Por qué? Porque han tenido alguna confusión entre lo que es peligro y lo que es riesgo. Siempre sucede, ¿no? Igual sucede con lo que es riesgo y consecuencia, ¿no? Algunos confunden la consecuencia con el riesgo. Entonces, para no tener esa confusión y para que nuestro IPRC no nos salga mal, entonces lo que hacemos nosotros es conocer bien los conceptos. Y bueno, el concepto que estoy describiendo acá es bastante completo, ¿no? Porque nos explica que el peligro va a ser no solo algo que nos cause daño, sino lo está clasificando como fuente, situación o acto, ¿no? Ahora, acá hay ejemplos, ¿no?
La fuente, ¿qué va a ser? Por ejemplo, la parte accesorio o accesorio de una herramienta que va a generar un accidente, ¿no? Ahora acá quiero modificar esto porque también va a ser lo que es energía, ¿no? Energía, como por ejemplo el ruido, ¿no? Por ejemplo las radiaciones, la exposición a radiación, por ejemplo la radiación solar, ¿no? Entonces esto va a ser una fuente. Situación son actividades o circunstancias y el acto son actos inseguros, ¿no? De los trabajadores. Los trabajadores también cometen algunos errores que van a hacer, ¿no? que un accidente suceda, ¿no? Ejemplos de peligro, por ejemplo, una caldera que vendría a ser una fuente, otra fuente más, un ruido, ¿no? Las vibraciones, ¿no? También que van a ser ondas, ¿no? ¿Qué más? Otro ejemplo de lo que es situación, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, pisos resbaladizos, ¿no? Un piso resbaladizo también es un peligro, ¿no? ¿Qué más? Otra situación, los semáforos en mal estado, ¿no? Es un peligro. El trabajo en altura, ¿no? Es una situación, es un peligro, ¿no? ¿Qué más? En lo que corresponde a actos, por ejemplo, bajar las escaleras corriendo, es un acto inseguro. Fumar en ambientes combustibles también es un acto inseguro, ¿no? Entonces todo eso se va a considerar como un peligro y está clasificado, ¿no? Cuando ustedes quieran identificarlo, piensen en estos tres tipos de peligros, ¿no? Fuentes, situaciones o actos, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué es un riesgo? Un riesgo, esta es la definición clásica, ¿no? Un riesgo viene a ser la probabilidad de ocurrencia de un evento con daños durante la exposición incontrolada al peligro, ¿no? Va a constituir como un indicador de la gravedad de un peligro. ¿Qué significa? Mientras más riesgoso sea un peligro, va a tener mayor importancia, porque obviamente vamos a tener que intensificar nuestras medidas de control en ese riesgo. Ahora, el riesgo se va a evaluar no solo de una forma, ¿no? Algunos tienen la confusión, ¿no? Y creen que todos los riesgos se evalúan con la matriz, ¿no? Se pueden evaluar con la matriz, sí, pero es necesario hacer el siguiente hincapié, ¿no? En esto. En caso de que, por ejemplo, ¿no? Los riesgos correspondan o se deriven de accidentes o incidentes, el riesgo se va a calcular como la multiplicación de la probabilidad por la severidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El riesgo de que yo me caiga del tercer piso, ¿no? Eso se evalúa con algunas variables. ¿Cuáles son? La probabilidad y la severidad, ¿no? Que es la consecuencia, el daño. Entonces, esas variables se utilizan para evaluar este riesgo, el riesgo al que yo voy a estar expuesta, pero que van a provenir de lo que son los accidentes e incidentes que vamos a ver de qué se trata en la otra sesión, ¿no? En el caso de higiene ocupacional, por ejemplo, de los riesgos de higiene ocupacional, los riesgos de higiene ocupacional son, por ejemplo, los riesgos factores físicos o los riesgos también por factores químicos, ¿no? O también aquellos que se dan por la exposición a agentes biológicos, ¿no? Entonces, esos van a ser considerados como riesgos de higiene ocupacional, ¿no? Estos son riesgos de seguridad. Los riesgos de seguridad se evalúan por medio de estas variables, y los riesgos de higiene ocupacional, en ese caso sí ya se puede evaluar la severidad o la intensidad o la magnitud de este riesgo con equipos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy expuesto a un nivel N de ruido, yo voy a poder verificar si yo estoy expuesto a una magnitud grande o, bueno, una magnitud considerable o mínima de ruido, ¿no? Entonces, esa evaluación o ese tratamiento es muy diferente, ¿no? Porque yo acá ya tengo normativas, ya tengo equipos que me pueden medir, ¿no? En el caso de, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad o cuál es el riesgo de caerme
desde un tercer piso, yo no puedo medir con un equipo eso, ¿no? Yo no puedo medir, no hay normas para eso, ¿no? Entonces, lo que yo utilizo es esta relación, ¿no? De la probabilidad con la severidad, o también denominada consecuencia. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? De las matrices, pero esto lo puse, no se ve bien, pero lo puse en realidad para que ustedes vieran, ¿no? De que a veces se pone así, ¿no? Riesgos de seguridad y riesgos de salud ocupacional, o sea, hacen la diferencia, ¿no? En los riesgos de salud ocupacional están aquellos que se derivan de la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, cuando estás expuesto a ruido, cuando estás expuesto a radiación solar, cuando estás expuesto a radiaciones no ionizantes, estás expuesto de repente a hongos, a virus, etcétera, ¿no? Ahora, ¿hay equipos para medir esto? Sí, pero ¿por qué se pone en la matriz a veces? En realidad, yo siempre digo que cuando ya se tiene equipos de monitoreo, se debería de evaluar la magnitud del riesgo con equipos de monitoreo, ¿no? Con un sonómetro, con un dosímetro, ¿no? Con un luxómetro, pero acá lo ponen en una matriz porque para tener una percepción, ¿no? De lo que, o una idea inicial de cuán riesgoso es un peligro, ¿no? Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está no en la probabilidad, ¿no? Porque en la probabilidad sí la puedes definir mediante índices que están relacionados al trabajo, a la labor. Pero el problema está en la severidad, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo en ruido, ¿no? Yo tendría que poner en ruido, tendría que irme al peor de los casos, ¿no? Y ponerle un índice elevado de repente, ¿no? El ruido, la severidad o la consecuencia podría ser de que de repente, si yo estoy expuesta a ruido, me quede sorda, ¿no? Entonces, yo le pondría de severidad de repente un número 4 o 5, ¿no? 4, dependiendo de qué matriz utilice. Pero es mejor evaluarlo con equipos de monitoreo, porque de repente yo estoy expuesta a 50 decibeles para un periodo de 8 horas, entonces ese ruido ya no sería tan riesgoso como ahí obtendría de un análisis en mi matriz, ¿no? Entonces es necesario hacer hincapié en eso, y también se va a ver en lo que es ergonomía, para que ustedes puedan verificar la diferencia. ¿Qué pregunta tengo que hacerme para poder identificar un peligro y para poder identificar un riesgo? Cuando ustedes necesiten identificar un peligro, pregúntense lo siguiente: ¿qué objeto, bueno, acá es lo mismo cosa, objeto, qué objeto, fuente, situación o acto me puede hacer daño, ¿no? Por ejemplo, esta foto, ¿no? ¿Qué objetos me pueden hacer daños? Esta madera, ¿no? Acá los clavos, que no deberían de estar así, no se debería de cargar así. La manguera, ¿no? Estos son objetos, ¿no? ¿Qué fuente o situación, ¿no? Situación, de repente, mi compañero de trabajo, ¿no? Que está atrás, ¿no? Y que de repente por estar trabajando muy cerca de mí o sin estar laborando en otra área que no le corresponde, ¿no? Está laborando en mi área, de repente, ¿no? Puede ocurrir un accidente, ¿no? Yo me pueda golpear con él, ¿no? Bueno, pueda golpearlo a él, ¿no? Con estas maderas. ¿Qué más? Fuente, ¿no? La energía solar, fuente de energía, ¿no? La radiación solar, ¿no? Entonces, todo eso va a ser considerado un peligro. ¿Qué pregunta me tengo que hacer al momento de evaluar un riesgo? ¿Qué me puede pasar? ¿No? Por ejemplo, acá está otra persona realizando otra actividad, ¿no? Está haciendo una perforación, me parece, con una máquina, y bueno, el peligro va a ser la fuente, ¿no? ¿Cuál es la fuente? El ruido. ¿Y qué me puede pasar? Puede estar sobreexpuesto a ruido, ¿no? Lo que va a conllevar a cualquier tipo de daño, o sea, una consecuencia, ¿no? Va a quedarme sordo. Entonces el riesgo va a ser la sobreexposición al ruido. Esto es lo mismo. Ahora,
con respecto a esta imagen, ¿no? ¿Qué quiero tratar acá? De que un peligro me puede conllevar a diferentes riesgos, ¿no? Por ejemplo, acá el trabajo es con estas máquinas Scoop, ¿no? Que se emplean bastante en lo que es minería. Y bueno, el riesgo puede ser ¿no? El atropellar, ¿no?, a una persona. ¿Qué puede pasar? Yo podría atropellar a una persona que está transitando por acá. 2, esta máquina podría sufrir un gaseamiento. Eso puede pasar. 3, estas dos máquinas de Scoop podrían chocarse, ¿no? Eso es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque hay exposición a un peligro, el tránsito con el equipo Scoop. ¿Qué sería esto? ¿Sería una fuente? No. ¿Sería un acto? No. Sería una situación. Otras definiciones importantes que tienen que conocer, estamos viendo rápido, pero de seguro ustedes van a tener otros videos donde van a ver completo la explicación de cada uno, ¿no? Y más ejemplos. Uno es el factor de riesgo. El factor de riesgo acá dice que es un elemento cuya presencia o modificación va a aumentar la probabilidad de la ocurrencia de un evento con daño. Aquí en este expuesto a él, obviamente. Y el riesgo potencial es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar un evento con daño a la persona expuesta al fallar o dejar de operar las medidas de control. ¿Qué ejemplos hay de factor de riesgo? Bueno, por ejemplo, ¿no? Esta persona está trabajando con un arnés. ¿Cuál sería el factor de riesgo? Recordemos que es el factor de riesgo, es un elemento cuya presencia o modificación va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de un evento con daño. O sea, la presencia o modificación de este trabajo con arnés o del arnés puede causar daño. ¿Cuál es la modificación del arnés que nos podría causar daño? Esa modificación sería de repente de que el arnés no sea certificado, ¿no? En ese trabajo que necesita el uso del arnés, el factor de riesgo sería de que este arnés no sea certificado, no sea un arnés chino. Entonces yo estoy modificando esto, ¿no? Estoy modificando el arnés, o sea, estoy cambiándolo por un arnés chino, ¿no? Entonces este arnés de repente no podría funcionar, ¿no? De un rato a otro, de un momento a otro, no funciona y mi trabajador, ¿qué hace? Se cae, ¿no? Sufre una caída o muere o de repente sufre una fractura, ¿no? Y bueno, entonces ahí ocurre el accidente, ¿no? Entonces el que el arnés sea certificado o no va a aumentar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? del daño, de la ocurrencia del daño, ¿no? Porque si es certificado no va a haber peligro. Si no es certificado, la probabilidad de que ocurra la caída va a aumentar. Entonces esa es la explicación. Ahora, con respecto a lo otro, ¿no? El riesgo potencial o el riesgo latente. Un ejemplo es este, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la misma actividad, el trabajo con arnés, pero imagínense que por alguna razón esta persona no se pone el arnés, ¿no? Entonces, ahí que está fallando la persona, porque la persona no se está poniendo el arnés, ¿no? Entonces, puede ser de que la persona sí se ponga el arnés o puede ser de que no, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién no se pondría arnés si está trabajando a varios metros sobre el nivel del suelo? No, sí hay casos de personas, por ejemplo, eso se da en las personas que tienen mucha más experiencia. ¿Por qué? Porque creen de que con la experiencia que tienen no van a sufrir ningún accidente y están acostumbrados a trabajar a veces sin arnés, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los trabajos relacionados al sector de telecomunicaciones, ¿no? Hay obreros que a veces suben a las antenas de telefonía móvil y lo hacen sin arnés porque el arnés les incomoda, ¿no? Y como tienen experiencia en eso, creen de que nunca les va a suceder nada, ¿no? Pero no sucede. Entonces, ahí que está fallando la medida, ¿no? Un evento con daño a la persona al fallar o dejar la medida de control. Está fallando una medida de control. ¿Qué es medida de control? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que me entiendan de qué se trata ese ejemplo, una de las medidas de control es la capacitación del personal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a controlar algunos riesgos capacitando a mi personal, ¿no? Si yo hago que mi personal tenga conciencia
si que mi personal esté lo suficientemente capacitado para, por ejemplo, colocarse los EPPs adecuadamente, yo ya no voy a tener ese problema, ¿no? Pero ¿qué está fallando? En caso de que el trabajador no se ponga el arnés, está fallando una medida de control, ¿no? ¿Cuál es la medida de control? La capacitación que yo les he ofrecido a mis trabajadores para que usen adecuadamente el arnés de trabajo. Otros conceptos para verlos para ver todos los conceptos que necesitan son estos: el riesgo residual y la consecuencia. ¿Qué es un riesgo residual? Es el riesgo remanente que va a permanecer en el trabajo después de haberse aplicado las medidas de control, ¿no? Cuando nosotros aplicamos medidas de control, no todos los riesgos van a controlarse. Va a haber riesgos que no vamos a poder de repente controlar, o no nos vamos a dar cuenta que no los hemos controlado. Entonces ese va a ser el riesgo remanente. La consecuencia es la gravedad del daño producido por un peligro, ¿no?, sobre la capacidad o salud individual o colectiva de las personas, o sea, la gravedad del daño en sí. Ese es un cuadro para que vean cuál es la diferencia entre riesgo y consecuencia, porque a veces la consecuencia el riesgo se toma como consecuencia y no es así, ¿no? Por ejemplo, en el caso del peligro, ¿no? El peligro puede ser fuente, acto, situación. En este caso es una fuente, porque es un ruido, ¿no? El riesgo va a ser la sobreexposición al ruido. ¿Qué me puede pasar? Puedo estar sobreexpuesto al ruido, ¿no? ¿Cuál es la gravedad del daño? ¿Cuál es la gravedad de sobreexponerme al ruido? ¿No? Lo más grave que me podría suceder es quedarme sordo, o también tener una hipoacusia, ¿no? Una hipoacusia inducida, ¿no? Cuando se disminuye la capacidad auditiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro peligro, esto, ¿no? Piso resbaloso con cera. El piso resbaloso, ¿qué va a ser? Una situación. Recuérdense bien ese concepto de peligro que les he dado, porque engloba bastante y es muy fácil determinar un peligro mediante ese concepto. Entonces, eso sería piso resbaloso, una situación, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué me puede pasar si hay un piso resbaloso con cera? Obviamente me voy a caer. A esas caídas se les denomina caída del mismo nivel, porque como su nombre lo dice, no me voy a caer de un piso a otro, no de un nivel a otro, sino me voy a caer en el mismo nivel. ¿Qué me puede pasar? Me puedo caer del mismo nivel. ¿Y cuál va a ser la gravedad del daño? Puedo tener una fractura, ¿no? Una contusión, pero de repente la gravedad del daño no va a ser así, de esta forma, ¿no? No va a ser tal que tenga una fractura, sino de repente solo voy a tener un moretón, ¿no? O hay personas a las que no les sucede nada, ¿no? Son personas que tienen suerte y no les sucede absolutamente nada, ¿no? ¿Qué más? Otras definiciones que van a ver y que son importantes, estas que van a ver al final, es la prevención y la protección. La prevención va a ser un conjunto de técnicas que van a actuar sobre los peligros para evitar, reducir o controlar la exposición del riesgo. Y la protección va a ser lo mismo, técnicas de actuación, pero estas medidas van a actuar sobre la consecuencia, no van a actuar sobre el peligro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Estas van a actuar desde la raíz, por así decirlo, ¿no? Desde la raíz del problema. Y en cambio estas solo van a minimizar de repente el daño, ¿no? O sea, un ejemplo, los equipos de protección personal, ¿no? Los equipos de protección dentro de las medidas de control son una medida no de prevención, ¿no? Algunos malinterpretan ese término y creen de que si yo a mi trabajador le doy EPPs, todos los EPPs, mi trabajador ya no va a tener accidentes. No, mi trabajador puede tener accidentes y muchos. Yo lo único que estoy haciendo es minimizando la gravedad del daño, es lo único. Yo estoy actuando sobre la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La gravedad del daño. ¿Cuál es la gravedad del daño? Que de repente tenga contusiones, tenga fracturas, ¿no? Entonces yo voy a estar minimizando, con esas medidas voy a estar minimizando ese daño. ¿Estoy previniendo de que mi trabajador no se caiga? No, yo solo lo estoy protegiendo de la gravedad, de que la consecuencia no sea tan grave, ¿no? Entonces, bueno, esto tendríamos que ver
con respecto a lo que son conceptos, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es que se da el proceso de I per se, ¿no? Pero tengan bien en claro cuáles son los conceptos. Si quieren, va a haber ejemplos, ¿no? En la sesión que está más completa, que está dentro de la plataforma, y ahí está explicado con muchos más ejemplos. Entonces, eso sería todo para la parte de conceptos. Vamos a ver en la siguiente sesión cómo es que se da el proceso de I per se.